Bienvenido a la clase de síntesis del Antiguo Testamento. En la primera clase vamos a comenzar ya hablando de lo que es el estudio del Antiguo Testamento. La primera cosa que vamos a estudiar en cuanto al Antiguo Testamento es que el Antiguo Testamento se forma como una biblioteca, donde todos los libros están organizados, no según su orden cronológico, porque no es un libro de cronología, sino según sus temas. Ahora, en cuanto a sus temas, tomando esto como una biblioteca, entonces tenemos que ver que en este aspecto tenemos una división en cuanto al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento en nuestra Biblia está dividido en varias partes, pero la primera división que los judíos hicieron del Antiguo Testamento era de dividirlo entre los libros de la ley y los otros libros del Antiguo Testamento que ellos llamaron los profetas. Así que los primeros 5 libros, según el judío, es un solo libro. Es un solo libro. Nosotros los llamamos a estos 5 libros el Pentateuco, que Pentateuco quiere decir en el griego, y el nombre es griego, quiere decir 5 libros. 5 libros. Penta, que es como pentagrama, quiere decir 5 lados, 5 costados, que es lo que tiene un pentagrama, según la palabra griega, mientras que en Pentateuco dice 5 libros. Y los libros nosotros los conocemos por los nombres griegos, que son Génesis. Génesis quiere decir principios. Después Éxodo, que habla de la salida. Después Levítico, que habla de la tribu de Leví. Números, que habla de 2 censos nacionales de Israel, y Deuteronomio. Estos no son los nombres en hebreo, pero vamos a estudiar eso después. Fue llamado todo el libro de la ley, no los libros de la ley, ni los libros de Moisés. Fue llamado en singular el libro de la ley, porque los judíos consideran que es un solo libro. En Deuteronomio, en el capítulo 28, versículo 61, dice asimismo: toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. En Josué, capítulo 1, versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que vemos que Moisés lo llamó el libro de esta ley, y después Josué lo llamó el libro de la ley. Segundo de Reyes, capítulo 22, versículo 11 dice: y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Así que en Segundo de Reyes lo llamó también el libro de la ley. En Segundo de Crónicas, el capítulo 34, versículos 14 a 15, dice: y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová,
el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Así que también fue llamado el libro de la ley, y en versículo 15, y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová, y dio Hilcías el libro a Safán. Así que fue llamado en los libros históricos antes del cautiverio el libro de la ley. En Nehemías, que es un libro escrito después del cautiverio, dice en Nehemías capítulo 8, versículo 1, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. En versículo 3 dice: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Versículo 18. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Nehemías el capítulo 9, versículo 3 dice: y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la 4ª parte del día, y la 4ª parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. En Nehemías 13, versículo 1, dice: aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Ahora, es interesante leyendo todas estas citas del Antiguo Testamento, donde lo que nosotros llamamos los primeros 5 libros de la Biblia, todos fueron hablados en singular. Entonces, ¿qué tal en el Nuevo Testamento? Fue seguramente reconocido como los libros de la ley o el Pentateuco ahí, ¿no? Bueno, en Marcos 7:10 dice: porque Moisés dijo, y después cita, o sea, a Éxodo o Deuteronomio, no sabemos cuál, porque este versículo está en los 2 lugares, pero está escrito en singular. Moisés dijo. En Marcos 12, versículo 26. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés? Como le habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Está en el libro de Éxodo. Así que no es Génesis, no es Deuteronomio, está solamente en Éxodo. En Mateo 22, versículo 40 dice: de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que Mateo, Marcos también reconocen que es único el libro de la ley. Lucas dice, cuando cita a Jesucristo, él le dijo que está escrito en la ley. ¿Cómo lees?
Así que siempre fue considerado en singular. Entonces, ¿cómo llegó a ser plural en nuestras Biblias? Bueno, en primer lugar, Esdras, el sacerdote y profeta que escribió el libro de Esdras y fue encargado con la reedificación del templo en el cuarto siglo antes de Cristo, él dividió el libro de Moisés en 5 rollos. Era demasiado grande para manejar el rollo de Moisés. Era más grande que varios libros juntos. Así que se dividió en 5 rollos, solamente para manejar. Todavía fue considerado un solo libro, pero dividido entre 5 rollos, ¿ok? Hasta ahí me entienden. Pero todavía lo consideraron como un solo rollo, que es el significado de biblión, que es rollo y es traducido casi siempre en nuestra Biblia con la palabra libro. Era un libro, pero fue dividido en 5 libros para poder manejar el uso del libro de la ley. También, cuando tradujeron la Septuaginta, ustedes saben qué es la Septuaginta, es la versión de los 70, que era una traducción de la Biblia hebraica y algunos otros libros, al griego. Fue hecho en el tiempo intertestamentario. Y el resultado es que ellos siguieron las divisiones que hizo Esdras cuando hicieron la Septuaginta, pero a la misma vez no siguieron los nombres que Esdras había puesto. Ellos pusieron los nombres en griego: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y por eso nosotros seguimos estos nombres hasta hoy. Me olvidé de mencionar el nombre Deuteronomio. Quiere decir doble o 2 veces, y nomos es la ley. Así que 2 veces fue dada la ley. Y el libro de Deuteronomio era la segunda vez. Y la primera vez era el libro de Éxodo. Ahora, Éxodo viene de exodos en griego, como en el versículo: yo soy el camino, que es He-Hodos, que es el camino. Exodos quiere decir camino para salir. Y por eso más o menos lo traducimos salida, como en español. Pero literalmente camino para la salida. Ahora, los libros históricos en el Antiguo Testamento son 12. Son Josué, Jueces, Ruth, primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas, segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Estos son los 12 libros que juntos se componen en nuestra Biblia como los libros históricos. Los judíos tienen estos mismos libros, pero no son llamados libros históricos. Entonces, ¿quién era el primero de poner a los libros históricos en este orden? Eran los traductores de la Septuaginta. Ellos son los que organizaron los libros históricos y dijeron, primeramente libros de la ley, después libros de historia.
Después tenemos los libros poéticos, que tampoco no son poéticos, pero es lo que nosotros decimos mayormente. En realidad son los libros de himnos. Estos fueron todos cantados. No fueron recitados como poesía, sino cantados. Y son poéticos solamente en el hebreo porque cuando se canta es una poesía que están cantando. Como la mayor parte de los himnos en nuestro himnario también, que tienen música y tienen poesía a la misma vez. ¿Me entienden? En el hebreo, estos libros se cantan. Y es una melodía que para muchos gentiles es bien rara. Sin embargo, para el judío es lo que se hace. Cuando se va a la sinagoga, se canta algunos de los salmos, quizá el libro de Job, o Proverbios también que se canta, y los libros que nosotros llamamos poéticos son todos himnos y son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Estos son himnos y este es el himnario nacional de Israel. Hay que recordar, ¿no? Que cuando Pablo recomendaba cantar salmos e himnos y cánticos espirituales, él está recomendando que cantemos en hebreo, porque esta es la orden de las cosas en la Biblia hebraica. ¿Ok? Después, tenemos los profetas. Los profetas mayores. Los mayores se llaman profetas mayores, no porque ellos eran superior o mejor o más antiguos que los profetas menores, sino porque cada uno de estos libros ocupa un rollo por sí mismo. Solamente por esto. Su cantidad era mayor. Y cada uno de los libros de los profetas mayores tenía que tener un rollo, mientras que los profetas menores, en el hebreo llamado los 12, ¿ok? Todos están en un solo rollo, los 12. Así que, por la cantidad, los profetas mayores tenían un rollo cada uno, pero en la Biblia hebraica ocupaban un solo rollo los 12 que nosotros llamamos los profetas menores. Los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Los profetas menores, que son todos los 12, fueron combinados, son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos son todos los libros del Antiguo Testamento que vamos a estar viendo durante este y el siguiente semestre. Cristo y los apóstoles hablaron de la inspiración del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que era la opinión de Cristo y los apóstoles en cuanto a la inspiración del Antiguo Testamento? En primer lugar, número 1, la Escritura no puede ser quebrantada. La Escritura no puede ser
quebrantada. Dice Juan, el capítulo 10, versículo 35. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Esta es la primera afirmación que hay que saber en cuanto a lo que escribieron los apóstoles y lo que dijo el Señor Jesucristo. Segunda afirmación. La escritura debe ser cumplida. La escritura debe ser cumplida. Lucas, el capítulo 24, versículo 44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así que, cuando tenemos lo que Cristo mismo dijo y lo que los apóstoles nos escribieron, es que la escritura debe ser cumplida. En tercer lugar, la tercera afirmación. La ignorancia del Antiguo Testamento es la fuente de error. Mateo, el capítulo 22, versículo 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Así que él dice que la fuente del error es la ignorancia de las Escrituras. En cuarto lugar, la cuarta afirmación de Cristo y los apóstoles. A pesar que el cielo y la tierra pasen, ni jota ni tilde de la ley pasará. Mateo 5, 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En quinto lugar, la quinta afirmación de Cristo y los apóstoles es que el Antiguo Testamento fue inspirado. Y la sexta afirmación va junto con la quinta. El Antiguo Testamento es útil. Pablo dice en 2 Timoteo 3, 16 a 17, toda la escritura, y la escritura de que él está hablando aquí, no es el Nuevo Testamento que todavía no fue escrito en su totalidad, sino el Antiguo Testamento. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que se afirma en el Nuevo Testamento que la Escritura es inspirada por Dios, theopneustos. ¿Qué quiere decir? La palabra inspirados, theopneustos. Theos es Dios. Y neptos, que comienza con pi, es soplado. Theopneustos, soplado de Dios. Soplado de Dios. Por eso se dice inspirar, como la palabra respirar tiene que ver con soplo, que es soplado de la boca de Dios a la boca del profeta. Y es útil. Séptima cosa. La séptima afirmación de Cristo y de los apóstoles se encuentra en 1 Corintios 10, versículos 1 a 13, y es que el Antiguo Testamento provee los ejemplos de cómo vivir la vida cristiana. Dice,
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Hermanos, tenemos muchos ejemplos. Todas estas afirmaciones del Señor Jesucristo y de los apóstoles en cuanto a la inspiración y la preservación y el valor del Antiguo Testamento. Son afirmaciones en general. Después tenemos varias afirmaciones específicas en el Nuevo Testamento en cuanto al Antiguo Testamento. Se afirma por Cristo y por los apóstoles que Adán y Eva fueron creados por Dios. Qué interesante, ¿no? Porque esta es una de las cosas más atacadas hoy, aún por llamados creyentes evangélicos. Muchos atacan una fe en creer en cuanto a la inspiración de Génesis 1 hasta 3, hablando de la creación del hombre. Dicen, bueno, quizá era 6 billones de años o 6 millones de años, pero no 6 días, ¿no? Mateo dice en Mateo 19, versículos 4 a 6, el Señor Jesucristo dice, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Parece que el Señor Jesucristo no sabía que este es un pasaje controversial y que tenía que dejar de hablar de cosas controversiales. No. Él dijo, yo creo que Dios hizo al hombre y la mujer. Amén. Amén. Ya no tenemos problema en decir que Cristo afirma creer en Adán y Eva y que fueron creados por Dios. En segundo lugar,
Cristo afirma que Caín mató a Abel. Mateo, el capítulo 23, versículo 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Pablo lo especifica muy bien en Hebreos 11:4, cuando él dice, por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Él dice que su sacrificio era mejor que el sacrificio de Caín y que por eso Caín le mató. La tercera afirmación específica en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo y los apóstoles afirmaron que el mundo fue destruido en un diluvio. Cristo dice en Lucas 17:27, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Pedro también afirma eso en 2 de Pedro, el capítulo 3, versículo 5 hasta 6, donde dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Ahora, afirman en cuarto lugar que Dios habló a Moisés a través de la zarza ardiente. Lucas, el capítulo 20, versículo 37 dice, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Ok? Afirman que Dios habló a Moisés a través de la zarza ardiente, que el mundo fue destruido por un diluvio. Afirmaron que Adán y Eva fueron creados por Dios y que Caín mató a Abel. En quinto lugar, Elías hizo milagros. Fue afirmado por Cristo que Elías hizo milagros. Lucas 4, versículo 25. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Él afirma de que Elías hizo milagros. En sexto lugar, Cristo mismo afirma que Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Mateo, el capítulo 12, versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Él afirma del Antiguo Testamento la historia de Jonás en el vientre del gran pez. En séptimo lugar, Cristo afirmó que Daniel profetizó la verdad. Mateo 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Ahora,
en cuanto al Antiguo Testamento en una forma específica. Específicamente afirmando la historia de Adán y Eva, que fueron creados por Dios, la historia de que Caín mató a Abel, que el mundo fue destruido en un diluvio, que Dios habló a Moisés a través de la zarza ardiente, que Elías hizo milagros, que Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, y que Daniel profetizó la verdad. Ahora, hermanos, estas 7 cosas son precisamente las 7 cosas que se atacan más que nada del Antiguo Testamento, y todas estas cosas fueron afirmadas por Cristo. Todo lo que los modernistas, críticos, liberales, apóstatas y neoevangélicos niegan hoy en día en cuanto al Antiguo Testamento fue afirmado por Cristo y los apóstoles. Hay un dilema entonces para la persona que dice ser creyente, pero que niega el valor del Antiguo Testamento. Él tiene que tratar con una de 2 cosas, y las 2 cosas mutuamente se excluyen. Número 1, el Antiguo Testamento es la palabra de Dios. Si uno niega esto, o sea que está negando que podemos creer lo que el Antiguo Testamento dice. Si uno dice, bueno, yo creo algunas cosas, pero algunas cosas son palabra de hombre, como la historia de la creación, la historia del diluvio, la historia de Caín matando a Abel, la historia de Moisés hablando con Dios a través de la zarza ardiente. Yo niego los milagros del Antiguo Testamento, como los que Elías hizo. Yo niego que Jonás fue tragado por un gran pez. Yo niego que las profecías de Daniel son verdad, porque yo creo que esto fue escrito como historia después, durante el tiempo intertestamentario. Así dicen muchos apóstatas, y hay los que dicen ser creyentes, especialmente neoevangélicos, que siguen estas clases de pensamientos y enseñan eso en sus iglesias. Hermanos, entonces ellos están negando la veracidad del Antiguo Testamento. Están diciendo que no es confiable. ¿Me entienden? Si ellos dicen esto, entonces tienen que decir que el Señor Jesucristo no era y no es el Hijo de Dios. Porque Él afirmó estas cosas y no podemos creer lo que Él dijo. ¿Me entienden? Este es un dilema para el que dice ser creyente. Si niega el Antiguo Testamento y dice que Cristo es el Hijo de Dios y dijo la verdad, entonces, ¿por qué Cristo mintió en todo lo que Él está negando? Entonces, hay algunos neoevangélicos que han inventado la teoría de acomodarse. ¿Estás bien cómodo? Ellos dicen que Cristo se acomodó. ¿Y en qué sentido se llama entonces la teoría de acomodarse? ¿De qué habla? Esta falsa interpretación dice que Cristo reconoció meramente la opinión de su día y se acomodó nomás a la opinión popular de su día, aunque él mismo no lo creía. Se ve que esta última interpretación es incorrecta. ¿Cómo podemos comprobar que es incorrecta? Porque Cristo nunca fue ni era ningún acomodador. Él siempre corregía la falsa doctrina. Como por ejemplo,
6 veces en el sermón en el monte, Cristo corrigió la falsa doctrina de su día. Él dice en Mateo 5, versículos 21 hasta 44. Oísteis que fue dicho a los antiguos. Nota, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Cuánto era un cuadrante? Era un pedazo no más de un centavo. Era la moneda más pequeña. Versículo 27. ¿Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Así que Cristo corrigió allí por la segunda vez la falsa interpretación y doctrina de su día. En versículo 31, él otra vez dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, déle carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Versículo 33, otra vez. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Versículo 38. ¿Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Versículo 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hermanos, 6 veces durante el sermón en el monte, no me parece que Cristo es acomodador. ¿Ok? En vez de seguir lo que era popular en su día, él niega lo que era popular en su día. En segundo lugar, Jesús reprendió a los judíos que siguieron a la tradición en vez de seguir a la verdad.
Mateo 15, versículos 1 a 3 dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Este no parece un hombre que quiere ser acomodador. En tercer lugar, en otras ocasiones Cristo dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Mateo 22, versículo 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Si él llama error lo que ellos creían, entonces no quiso ser popular y ser acomodador. En cuarto lugar, aun cuando un ilustre rabino viene, que se llama Nicodemo, él le reprimió por no entender el Antiguo Testamento en vez de seguir sus errores. Juan 3:10 dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Ahora en Mateo 23, Cristo denunció muchos errores. Para no leer todo, vamos a leer a menos lo que él dice en Mateo 23, versículos 16 a 17, donde él dice, ay de vosotros guías ciegos. Es una linda manera para ser acomodador, ¿no? Que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos. Qué lindo acomodador. Si alguien me habla así, yo nunca le considero un acomodador. Porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica al oro? Estas citas comprueban que en ninguna forma Cristo era acomodador. Así que estamos otra vez en el punto de que si uno niega el Antiguo Testamento, no puede decir después que cree a Cristo. Porque Cristo afirma en forma general y específicamente 7 cosas por lo menos del Antiguo Testamento, comenzando con la creación de Adán y Eva y Caín y Abel y el diluvio y todo. Hermanos, si uno acepta la palabra de Cristo, tiene que aceptar también el Antiguo Testamento. No hay forma de decir, bueno, el Antiguo Testamento no me importa si es inspirado o si es lo que dice la palabra de Dios, o si fue preservado, no me importa nada, o si dice la verdad, no me importa. Debe importarte porque el mismo Cristo que murió en la cruz para salvarte, dijo que el Antiguo Testamento dice la verdad. Así que negar el uno es negar al otro también. A continuación, entonces, Cristo, los apóstoles y las iglesias, en cuanto a la canonización del Antiguo Testamento. Cuando hablamos del canon del Antiguo Testamento, se trata con cuáles libros fueron incluidos en el Antiguo Testamento. O sea que estamos hablando de la lista de los libros inspirados del Antiguo Testamento. Los libros apócrifos son considerados por la Iglesia Católica Romana, Apostólica, etcétera, 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 como libros inspirados. Fueron aceptados recién por la Iglesia Católica en el año 1546, oficialmente.
en el Concilio de Trento y fueron incluidos en sus Biblias. Los libros apócrifos incluyen Tobías, Judith, una adición a Esther, Sabiduría, libro de Sabiduría, Eclesiástico, no para ser confundido con el libro de Eclesiastés, ¿ok? Baruch, la epístola de Jeremías, la oración de Azarías, Susana, Bel y el dragón, se llama uno de los libros también, y al último son primero y segundo de Macabeos. Ahora, todos estos libros fueron escritos alrededor de 200 años antes de Cristo. Entre 200 antes de Cristo y el tiempo del nacimiento de Cristo. O sea, durante el tiempo que llamamos el tiempo intertestamentario. Nos dan en algunos casos historia del período y fábulas que fueron inventadas para poner a vista de otros y ciertas ideas de sus autores. En este caso no los llamo escritores. Eran autores porque Dios no era el autor de estos libros. Pablo directamente se dirige a los libros judaicos cuando él dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Ahora, él dice también en 1 Timoteo 4:7, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. También escribió a Tito en Tito 1:14, no atendiendo a fábulas judaicas. ¿Okay? Estos libros son fábulas judaicas y son increíbles a veces. Ni a mandamientos de hombres que se aparten de la verdad. Hermanos, uno de los libros, el libro de Tobías, habla de varias cosas que no están en ninguna otra parte de la Biblia. Por ejemplo, allí hay un arcángel que se llama Rafael, que en ninguna parte está en la Biblia, en otro libro inspirado. ¿Okay? No existe. Allí hay un demonio que atormenta a las personas con relaciones sexuales. Y este demonio, creo que los pentecostales sí creen en este libro, ¿no? Porque ellos tienen demonio para todo. Y este libro tiene demonio para todo. Este demonio, por ejemplo, tiene el hecho de agarrar a una persona en la noche de su casamiento y matar al hombre antes que pudiera tener relaciones con la mujer. Así que la heroína del libro de Tobías, ella ya ha tenido, me parece que eran 7 maridos y todos murieron porque en la noche que llegaron a ella el demonio ya les mató. Pero por casualidad el libro comienza con Rafael diciéndole a Tobit, el hijo, mire, la forma de curar a alguien que está ciego, porque su papá ya era ciego, ¿ok? Es que cuando se cieguen, entonces hay que moler, me parece que era el corazón de un pescado.
mezclado con aceite y tirarlo en sus ojos. Él fue cegado porque estaba acostado desnudo en su terraza cuando una ave voló encima y le dejó caer en el ojo el heces del ave, ¿okay? Según la historia de Tobías. Ahora, él dice, hay que tomar el hígado del mismo pez para destruir el demonio de sexo. Así que él va pescando y él guarda el hígado y el corazón de ese pez. Por la casualidad de que algún día se case y quiere tener relaciones, ¿ok? Entonces, en la historia de Tobías, toda fábula judaica, ¿ok? En la historia, él entra a su nueva mujer con quien recién se casó, que ya tenía 7 hombres antes que todos murieron en la noche de sus bodas. Y la primera cosa que él hace es que quema el hígado del pescado en el dormitorio. Y el demonio huye. Y ahí está Rafael afuera con una red y le agarra y le echa al infierno. Así que para que no te moleste más el demonio de sexo, ¿ok? Ahora, mire, si yo fuera la novia, también huiría si alguien comienza a quemar hígado de pescado en mi pieza, ¿ok? Qué ridículo esta historia. Y él llega a la casa con su papá ciego y le echa el corazón con aceite de un pescado en el ojo y su papá ya vuelve a ver. De esto el apóstol Pablo estaba hablando. Y de muchas otras clases de mitología, Bel y el dragón, etc. ¿Okay? Bel es el nombre babilonio de Baal. Así que, bueno, ¿por qué sabemos que estos libros, además que son ridículos, ¿ok? En algunos casos son puras fábulas, pero ¿cómo sabemos que estos libros no fueron inspirados y no deberían haber sido aceptados en el canon de las escrituras del Antiguo Testamento? Primera cosa y más importante que todo lo demás que voy a decir. Primera cosa, los judíos nunca aceptaron estos libros. Romanos el capítulo 3, versículos 1 hasta 4 dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Pablo dice que la autoridad de reconocer las palabras de Dios fue dada al pueblo judío. Los judíos nunca, jamás aceptaron estos libros como sagradas escrituras, ni hasta el día de hoy. Segunda razón, que es también importante, pero todas las razones ahora devuelven su autoridad por la primera, que los judíos no aceptaron. Segundo lugar, ni Jesús ni los escritores, que son los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, los citan. Nunca, no hay ni una cita en el Nuevo Testamento de ninguno de estos libros.
Tercera razón. Ningún concilio jamás los incluía hasta el quinto siglo después de Cristo. Antes del quinto siglo, ningún concilio los aceptó. Cuarta razón. Los que los aceptaron por fin era bajo la autoridad de San Agustín, que fue refutado por haberlo hecho por San Jerónimo. Así que algunos calvinistas, aunque quieren citar siempre a San Agustín, tienen que saber que San Agustín era el primero que conocemos, que dijo que estos libros tenían que estar en el Antiguo Testamento. Quinto lugar, no aceptamos porque aún San Jerónimo los rechazó totalmente. Él es el traductor de lo que llamamos la Vulgata, ¿okay? La versión latina de la Biblia. Sexto lugar. Cuando fueron añadidos por fin por la Iglesia Católica, era solamente porque apoyaron a ciertas doctrinas que ellos querían enseñar, como en primer lugar el purgatorio, que ellos usan segundo de Macabeos, capítulo 12, versículos 44 a 46, para apoyar su fe en el purgatorio. Dice, pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo. y necio rogar por los muertos. Mas si consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran librados del pecado. Ahora, ellos dicen que en estos versículos de segundo de Macabeos encuentran su base para la existencia del purgatorio. Más bien, estos versículos enseñan que hay que orar y sacrificar por los muertos, que quizá es una subdoctrina de purgatorio, pero no exactamente dice que hay un purgatorio. Se usan como excusa para la misa. Después, la salvación por obras. Se encuentra en Tobías, el capítulo 12, versículo 9, y en Eclesiástico, capítulo 3, versículo 30. Dice, Tobías 12:9, la limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Los limosneros tendrán larga vida. ¿Ok? Y en Eclesiástico 3:30-31 dice, el agua apaga el fuego llameante, la limosna perdona los pecados, quien con favor responde, prepara el porvenir, el día de su caída encontrará un apoyo. Ahora, ellos usan estos dos versículos para decir que la salvación es por obras, y principalmente si das más dinero a la Iglesia Católica, ¿ok? En verdad, en séptimo lugar, hay 14 libros apócrifos, pero los católicos rechazaron unos por no estar de acuerdo con ellos. ¿Okay? Solo aceptaron lo que ellos vieron como algún libro que está de acuerdo con ellos. Rechazaron, segundo de Esdras, capítulo 7, versículo 105, porque enseña en contra de orar por los muertos. En esta forma enseña en contra del purgatorio. Y, en octavo lugar, los libros
apócrifos aceptados por el Concilio de Trento tienen errores geográficos e históricos, como Judith 1:1, que dice el año 12 del reinado de Nabucodonosor, escuchen bien, que reinó sobre los asirios en la gran ciudad de Nínive. Arfaxad, que reinaba en aquel tiempo sobre los medos en Ecbatana. ¿Okay? Ahora, en primer lugar, la capital del imperio medo-persa no estaba en Ecbatana. Y no eran concurrentes los dos imperios, y Nabucodonosor no tenía su capital en Nínive, sino en Babilonia, no en Nínive. Tiene errores geográficos y errores históricos. ¿Okay? Judith, capítulo 14, versículo 11 dice, apenas despuntó el alba, colgaron de la muralla la cabeza de Holofernes, tomaron las armas todos los hombres de Israel y salieron por grupos hacia las subidas. Ahora, históricamente esto no ocurrió así tampoco según la historia. Este es un error. Ahora, la apócrifa nunca dice ser inspirada en 9º lugar. Al contrario, parece indicar que no había profetas en ese momento. ¿Okay? Aún ellos confiesan que no hay profeta. Así que lo que fue escrito no fue escrito por ningún profeta, según el mismo autor de Primero de Macabeos, capítulo 4, versículo 46, y depositaron sus piedras en el monte de la casa, en un lugar conveniente hasta que surgiera un profeta. O sea, él dice que no hay profeta ahora. Y entonces, ¿cómo su escrito puede ser inspirado si él no era ningún profeta que diera respuesta sobre ellas? Y también en Primero de Macabeos, el capítulo 9, versículo 27, dice, tribulación tan grande no sufrió Israel desde los tiempos en que dejaron de aparecer profetas. Él dice que en un tiempo sí tuvimos profetas, pero ahora no. ¿Ok? En 10º lugar, ¿cómo sabemos que los libros apócrifos no fueron inspirados, preservados, ni deben formar parte del canon? Porque no contienen profecía alguna en los libros apócrifos. No se puede encontrar ninguna profecía en ninguno de los libros apócrifos. Así que es imposible comprobar por decir, bueno, se ve que estas profecías fueron cumplidas al pie de la letra cuando no tiene ninguna profecía. ¿Qué son los libros que fueron reconocidos del Antiguo Testamento por Cristo? Los libros del texto masorético. Nada más y nada menos. Los judíos en el día de nuestro Señor tenían los mismos 39 libros, pero fueron agrupados en formas diferentes. Y así eran 22 libros, porque los 5 libros de la ley eran ¿cuántos libros? Un solo libro. Los 12 profetas menores eran ¿cuántos libros? Un libro, etcétera. Hay varios libros como Primero de Samuel y Segundo de Samuel, que era Samuel nomás. ¿Ok? Varios libros que fueron combinados. Pero los libros que fueron aceptados por el judío, en orden que ellos los tratan hoy,
no dando los nombres que los judíos les dan, sino usando nuestros nombres, pero en el orden en que los judíos aceptan. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Primero de Samuel, Segundo de Samuel, Primero de Reyes, Segundo de Reyes. Después, Isaías. Se nota que Crónicas no está allí, se encuentra más tarde. ¿Okay? Isaías, Jeremías, y no hay Lamentaciones allí. Este se encuentra en otra parte, al final otra vez. Ezequiel, y no Daniel allí. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Ahora allí tenéis la lista según los judíos hasta allí. Después viene Salmos, Proverbios, Job, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías, Primero de Crónicas y Segundo de Crónicas. Y algunos de estos libros están combinados, ¿me entienden? Yo los puse por el nombre por el cual nosotros los conocemos, ¿me entienden? Pero estos libros están. Ahora, se conoció el Antiguo Testamento como la ley y los profetas. Esta era la primera división del Antiguo Testamento y la más antigua división del Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Esta división se encuentra en todas partes del Nuevo Testamento, pero también se encuentra aún a veces en el Antiguo Testamento. La ley y los profetas. Lucas 16:16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Ahora, ley y profetas. Cristo dijo que la ley y los profetas eran todas las escrituras. O sea que todos los 39 libros que nosotros hablamos del Antiguo Testamento fue incluido en decir la ley y los profetas. ¿Ok? Lucas 24:27. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Los judíos hasta hoy no distinguen, por ejemplo, Primero y Segundo de Samuel como un libro histórico. Dicen, Samuel era profeta, así que es un libro del profeta Samuel. ¿Okay? Nuestro Antiguo Testamento fue citado por Cristo y por los apóstoles como lo que está escrito. Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Lo que está escrito fue inspirado. Lucas, el capítulo 4, versículos 8 hasta 11. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra.
Juan el capítulo 10, versículo 34, otra vez dice, Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Cristo siempre se refiere a lo que es el Antiguo Testamento, no como tradición oral, no lo que se dice, sino lo que está escrito. ¿Me entienden? Primera Corintios, el capítulo 3, versículo 19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Ahora, algunos preguntan, si no aceptamos los libros apócrifos, ¿qué tal que Judas cita al libro de Enoc? Bueno, Judas no dice que Enoc escribió, sino que profetizó. El Espíritu de Dios no está reconociendo un libro de Enoc. Aquí lo que él está haciendo es reconociendo y revelando a Judas que Enoc profetizó oralmente antes de ser traspuesto. Y Judas está citando esa profecía, ahora inspirado por el Espíritu Santo cuando Judas lo escribió en el libro de Judas. ¿Me entienden hasta allí? Porque en ninguna forma Judas está reconociendo un libro de Enoc, que es un libro apócrifo, vamos a decir. Los católicos no tienen un libro de Enoc. ¿Ok? Y el libro que dice ser el libro de Enoc se cree que fue escrito en el primer siglo después de Cristo, como para utilizar este nombre y decir que era el libro de Enoc que fue escrito mucho antes, pero para el tiempo de la traducción de la Septuaginta no existió ningún libro de Enoc. ¿Ok? Judas dice en Judas 14 y 15, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ahora, como dije, era una profecía oral de que supo por revelación Judas que hizo Enoc, porque ningún libro fue escrito antes que decía ser la profecía de Enoc. ¿Ok? Y él no dice que como está escrito en el libro de Enoc. Él dice como Enoc profetizó. ¿Veis? Que es muy diferente. Así que vamos a tratar de entender lo que es el uso de un estudio sintético. ¿Qué queremos decir con síntesis del Antiguo Testamento? Un estudio sintético no se trata de estudiar cada versículo de algún libro en particular. Esta clase de estudio puede ser un estudio exegético, pero no un estudio sintético. Un estudio sintético trata de mostrar la unidad entre sus partes y no se concentra en todas las diferencias. Estas dos partes son claves en entender qué es un estudio sintético.
Así que los libros del Antiguo Testamento, cuando estudiamos síntesis del Antiguo Testamento, no son una colección de libros diversos, sino un conjunto de libros con un tema central. Si queréis leer 39 libros diferentes, se va a la librería o a la biblioteca municipal y se saca 39 libros sobre diversos temas por 39 autores diferentes. Pero este no es lo que es un estudio sintético. Un estudio sintético ve el tema central de todos los libros. Y el tema central del Antiguo Testamento, escuchen bien, es el profetizado Cristo y la salvación que ofrecería. La salvación ofrecida por Cristo y Cristo mismo es el tema central del Antiguo Testamento. Por eso Cristo pudo decir en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Hay que escudriñar, pero vas a concluir, habiendo hecho un buen estudio del Antiguo Testamento, que el tema central es Cristo y la salvación que Él provee. En tercer lugar, las características sobresalientes de cada libro muestran cómo se relaciona con los otros libros. Y en cuarto lugar, todos los libros del Antiguo Testamento se vinculan el uno con el otro íntimamente y completamente. No hay ni un libro en el Antiguo Testamento que su tema es que Satanás es un gran ser. ¿Ok? Todos se concentran en la misma cosa. Bueno, hermanos, para concluir en esta noche, vamos a menos repasar rápidamente lo que es la lista de los libros del Antiguo Testamento, porque esto tenemos en estos días que aprender de memoria. Así que, Génesis, Éxodo, Levítico. Bueno, vamos a empezar de nuevo y decir juntos, ¿ok? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primero de Samuel, Segundo de Samuel, Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Primero de Crónicas, Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Ok, me parece. Vamos a conocer bien esta lista antes de salir de esta clase y, por supuesto, antes de poder graduarse del instituto. Nunca jamás vamos a graduar. Un estudiante que no puede nombrar en orden los libros de toda la Biblia, el Nuevo como el Antiguo Testamento.